ustedes, no a mí. Buenas tardes, profe. No sé quién tiene el micrófono prendido. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Elvira Villar tiene abierto el Sí, micrófono. profe, Sí, buenas tardes. te escucho. Yo tuve que releer los textos. Muy bajo se te escucha. A ver, hola. No, debes tener el micrófono que tenés ahí en el auricular, lo tenés lejos, seguramente. ¿Profe? Ahí se escucha mejor. Ahí me escucha. Yo tuve que releer los textos porque en una primera lectura me costó bastante entender. Y tuve que releer, le soy sincera, releí. Y bueno, en base a eso hice el trabajo. Está bien. ¿Cuántas veces leyó? Hola, profe. Sí, ¿cuántas veces leyó? 2 veces, 2 lecturas. Ok, es poco igual, ¿eh? Digo, para el tema en sí es poco. Es complejo entenderlo, no complejo, digamos, es mucho. Sí. ¿Los demás? Gracias, Elvira. ¿Los demás? ¿Nadie? ¿Cómo? A mí en mi caso se me hizo muy fácil el último punto, cuando en el punto 4 pedía las características de del constitucionalismo clásico y del social. Sí. Y como que ahí me costó entender, y cuando hice el cuadro, ya en el Word es como que me era más fácil saber las diferencias entre cada uno. O sea, ese punto para mí se me hizo mucho más fácil estudiar de ahí. Digamos, pudieron hacer bien la comparación entre un constitucionalismo y el otro, Sí. Que es lo que el otro día habíamos hecho hincapié. Porque en mi forma es más fácil a través de los cuadros, o sea, conceptual, así comparativo, me queda más fácil las cosas, a mí, en lo personal. Correcto. Bien. En lo personal, a mi doctor, profe. Alejandro Jiménez. le habla. ¿Quién? Bueno, Alejandro, te escucho. Sí, te escucho. Disculpe, en principio disculpe porque no tengo cámara, estoy en una PC. No hay problema. En mi caso en particular, lo que me está costando, más allá de que yo vengo un paso atrás, porque por cuestiones laborales recién estoy terminando de releer la unidad 1 y no pude avanzar sobre lo que falta, digamos, lo que me cuesta enfocarme en la disparidad de autores. La manera en que enfoca cada uno es como que cuesta un poquito y es chocante. Entonces lo que tuve que hacer es centrarme en uno para intentar entenderlo y de esa manera después ir a buscar la variación con los otros. Claro, entiendo. Bueno, bien. Lo importante, digamos, es que tengamos un bagaje de autores y de todos podamos sacar alguna opinión, sí, o alguna posición tomada. Digamos, es un poco la idea de que lean varios autores. Sí. Belén Ríos, ¿cómo te fue? ¿Estás muteada o algo por el estilo? No, ya está. Okay. No, me fue bastante bien, o sea, leí varias veces y en realidad lo entendí, lo simplifiqué bastante los puntos, así que no los hice tan extensos, por lo menos. Ok. O sea, ¿que te sirvió o no te sirvió? Digamos, no me endulcen diciéndome que les sirve si no les sirve, y quiero que si les sirva, que les sirva en serio, digamos. Sí, porque vamos a seguir haciendo trabajos. Sí, me sirvió. O sea, que acá que digamos sea la base para el estudio del parcial. Eso es lo que digo, para eso sirven estos trabajos. Yo estoy diciendo que está bueno los trabajos así cuando son tipo cuadros y esas cosas. Los demás puntos a mí es como que más me marearon que me sirvieron. Bien. En mi caso. Bien. Hola, profesor, ¿me escucha? Sí, ¿quién me habla? Garay Matías. Garay Matías. Le digo que voy a tener apagada la cámara porque estoy desde mi netbook, ¿vio? Y yo pongo iniciar video y me sale como que no sé qué iniciar la cámara, no sé si es un problema de mi cámara no hay problema. o no. No hay problema. Pero de que estoy ya veo. ¿De dónde sos, Matías? En esta semana. De acá de Corrientes Capital. Bien. Somos parientes, me parece. Por lo de Garay, digo. Ahí veo si puedo arreglar esta semana y así puedo encender mi cámara. Bien, dale, no hay problema. Valentina Acosta, bienvenida. Buenas. ¿Cómo le fue?
Bien, me costó bastante lo que es ¿cuál punto fue? El primero. ¿Me estás preguntando a mí? El primer punto, no. El primer punto que fue el de digamos, las revoluciones, porque tuve que leer mucho, 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 mucho. Y el último porque en el cuadro comparativo quería poner más o menos cosas que no las mencioné en lo que eran características, era como que era algo repetitivo. Pero bueno, hice ahí y pude. Sí. Igual lo que digo es, en ese cuadro comparativo es establecer algunos ítems o diferencias que son las que marcamos la clase pasada. Claro. Sufragio, rol del Estado, sí. qué tema se va a ocupar el Estado, digamos así, puntuales, digamos. Claro. Esa es un poco la idea de ese cuadro. Ok. Con Bien, respecto gracias. a eso, doctor, ¿puedo hacerle una consulta? Sí, claro. Con el tema de la Revolución Inglesa, al hacer el espacio temporal de lo que es el constitucionalismo clásico, ¿a eso se refiere cuando dice que empieza en esa época e inclusive lo tenemos hasta la actualidad? Porque en el caso de la Constitución inglesa no es una constitución escrita, está basada en la costumbre. Por eso preguntaba. No, la Constitución inglesa no es una sola constitución, sino que es un conjunto de normas que sí están escritas, el Bill of Rights, no me sale el nombre de la otra, en este momento hay una serie de documentos, ¿sí?, que forman parte de esa constitución. Lo que no es es una constitución dispersa, ahora cuando veamos clasificación de las constituciones, van a entender, digamos, no es una constitución codificada, o sea que no hay un solo instrumento que permita, como el nuestro, identificar todas las normas constitucionales. Acá en el Reino Unido, en la de Inglaterra, digamos, hay una serie de documentos que son la Constitución. ¿Sí? Esa es, digamos, la cuestión del Reino Unido. Tiene muchísimos documentos que vienen de una época, de algunos de la época de la Revolución, ¿sí?, y que se fueron conformando como norma suprema. No sé si se entiende. Sí, y al ser dispersa sería flexible. Sí, exactamente. Gracias. A ver, ¿qué más? ¿Alguien que me quiera opinar algo? Buenas tardes, profe. Alexis Sí, le habla. Alexis, ¿cómo estás? Bien, bien. A mí me resultó más clarificante el tema de los videos de Gargarela que subió. Esos fueron los que me ayudaron bastante a entender todo, además de la lectura, obviamente. Ok, perfecto. Un video, digamos, subí de Gargarela, me parece. Igual hay un montón de Roberto. Es impresionante la cantidad. La verdad que es un excelente... es muy claro, digamos, al momento de transmitir. Y es absolutamente práctico para ustedes. A mí si me preguntan de cuál de los dos autores me gusta más, Quiroga Lavie o Villar-Campos, a mí me gusta más Quiroga Lavie, pero Quiroga Lavie es un poco más complejo para entenderlo que Villar-Campos. Villar-Campos es mucho más entendible, digamos. Pero bueno, nada, es una cuestión de gustos. A mí... Me pasa lo contrario, doctor. Mira. O sea, a mí coincido con usted, digamos, o sea, Quiroga Lavie me parece más entendible. Mira, son cuestiones, digamos, que a cada uno le puede pasar de manera diferente. Yo, si tengo que elegir para leer, elijo Quiroga, ¿sí?, pero porque me resulta más llamativo, nada más que por eso. Entonces ya terminamos la unidad 1. Sí, queda praxis interpretativa, ahora vamos a dar clasificación de las constituciones y arrancamos con la unidad 2. Praxis interpretativa constitucional es uno de los temas que está cargado en el aula virtual, donde hay dos cargas relativas a ese tema. Uno es un video del doctor Gerardo Aguado, que es profesor de esta cátedra, y bueno, hay una grabación donde él explica perfectamente praxis interpretativa constitucional, pero a su vez, si mal no recuerdo, y alguien que tenga con el aula virtual abierta me dice, hay un trabajo de la doctora Carreo y la doctora Rosario Ollé, también sobre praxis interpretativa. Si alguien puede mirar en el aula, está cargado, y si no, lo cargamos. Sí, está en formato de Word. Está en formato de Word. Está cargado, sí. Exacto. Bien, ese es el trabajo de praxis interpretativa. O sea, que leyendo el libro de la doctora Carreo y de Rosario y mirando el video de Gerardo,
digamos, está contemplado el tema de praxis interpretativa. ¿Ok? Bueno. Con respecto a la clasificación de las constituciones, no sé si en el trabajo habíamos hecho mención acerca de clasificación de las constituciones, ¿o no? No, ¿Ustedes doctor. recuerdan? No, creo que no, profe. No, quedó pendiente para hoy. Ok, bien. Bueno, ¿de qué manera vamos a clasificar las constituciones que existen en el mundo? Sí, bueno, hay una serie de clasificaciones por varios autores, pero vamos a guiarnos por la especificación que hace Quiroga Lavie en su libro. La primera clasificación de constituciones, la más básica que tenemos que hacer, es aquella que está determinada por constituciones escritas o no escritas. ¿Sí? ¿Cuáles serían las constituciones escritas? Aquellas que están establecidas en un formato papel. ¿Sí? Hoy podemos hablar de otro tipo de constituciones establecidas en formato digital, ¿sí? Pero son aquellas que están plasmadas en un texto, ¿sí? Impreso o no, acerca del documento. Y las constituciones no escritas son aquellas que solamente son, que se rigen por la costumbre, ¿sí? O que son consuetudinarias. En la actualidad no existen constituciones en el mundo que se rijan por la costumbre. Por eso hacía hoy la salvedad y la diferencia con la del Reino Unido. La del Reino Unido son constituciones dispersas, ¿sí? Es una constitución dispersa, pero está escrita en varios documentos. No sé, disculpa que le corte. Sí. Yo ya había leído esa parte y cuando es importante aclarar los ejes temporales, porque dice que la idea se separa en pretéritas y en recientes. Sí, es lo mismo. Es dentro de esa de la clasificación de Quiroga, digamos. Pero sí, la podés diferenciar de esa manera. Otra clasificación de constituciones está dada por las constituciones materiales y las constituciones formales. ¿Alguien sabe cuáles son las constituciones materiales? ¿Cuál es la diferencia que hay entre en un concepto material y en un concepto formal? ¿Cuál podría ser una constitución material y cuál podría ser una constitución formal? ¿Qué les parece? Perdón, yo había sacado que las formal son las de texto escritos y adapta un procedimiento específico para la creación y la modificación de las leyes. Esa tengo como la formal. Y después las material tengo las que están compuestas por usos y costumbres. Perdón, las que están compuestas por usos y costumbres que se dan en el poder con normalidad y se aplican y se rigen dentro de un mundo jurídico. Perdón. No hay problema. ¿Es su hijo? Sí, está con los primos. Está estudiando. Está estudiando constitucional, digo. Pobrecito. Sí, ayer le tuve loco. ¿Cuál va a ser la diferencia entonces entre material y formal? Como decía la compañera, la constitución material es aquella que está... Usos y costumbres y que la otra son que las que están escritas, los textos escritos, es decir, una se asemeja más a la constitución escrita y la otra a la no escrita. Bien, entonces la material va a estar dada por los usos y costumbres, ¿sí? Hay que tener en cuenta que para llegar a una constitución formal, ¿sí? Una constitución formal es aquella que está establecida la normatividad, ¿sí? Para llegar a la normatividad, primero tiene que haber una cuestión material, o sea, algo que se da en la vida real y que de un momento a otro los ciudadanos deciden transformarlo en norma. ¿Cómo nacen las normas? Por hechos y costumbres. Exactamente, por usos y costumbres. O sea, la mayoría de las normas han surgido para de alguna manera especificar o limitar o establecer ciertos usos y costumbres que ocurrían habitualmente, ¿sí? En la materialidad, en la vida misma. Bueno, entonces la constitución material es aquella que está dada por los usos y costumbres, las creencias, ¿sí? Y las constituciones formales son aquellas que están dadas por la materialización, o sea, por la formalización de esos usos y costumbres, que se traduce en una norma constitucional. Ahora la pregunta es, ¿existen usos y costumbres que nos hayan normativizado?
¿Puede ser que tengan las clasificaciones muy similares a lo que son las leyes? ¿O no? Porque creo que ya lo habíamos dado eso en algún Entonces momento. yo tengo otra diferente a lo que me ha dicho mi compañera, pero no sé si está bien. Bueno, escuchamos. Yo había puesto que la formal es la que indica cómo debe ser el poder político que se encuentra en la Constitución escrita, la formal, perdón, y la material es la que indica cómo es realmente el poder político. Sí, bueno, más o menos lo mismo. La Pero formal, más cómo cortita, debe ¿no? ser, o sea, cómo es la norma, ¿sí? Y el otro es cómo debería ser. El ser y el deber ser de Hans Kelsen, ¿sí? Eso es, digamos, la materialidad y la formalidad. Pero mi pregunta es, ¿existen usos y costumbres que no están normativizados? Creo que sí Sí, existen. Disculpe, no tengo cámara. Milagros. sí, sí, profe, por ejemplo, con respecto a lo que fue la identidad de género, existió antes de que se normativice, digamos. ¿Pero qué más? Hay un montón de usos y costumbres que no están normativizados. ¿Como cuáles? Pensemos. Como por ejemplo ceder el asiento a una persona en el Totalmente. colectivo cuando está embarazada o si tiene alguna discapacidad, digamos. Totalmente. ¿Cuál más? ¿Cuál más puede ser? ¿Sacarse el sombrero cuando se ingresa a un lugar determinado? Claro, por las Pero no. cámaras. ¿Por las qué? Tema de seguridad. Hoy podrían ser Bueno, el ojo, barbijo, hoy. profe, en espacios ¿Cómo? públicos. Hoy podría ser el barbijo. Hoy Sí, sin podría duda. ser el barbijo. Sí, sí, sin duda. Igual, ojo, porque esa sí está normativizada en determinadas jurisdicciones. No sé si siguen vigentes algunas normativas. Bueno, un tiempo a esta parte había normativas que impedían circular sin barbijo. O que impiden, digamos. Sí, ojo, porque esas están ordenadas. En ese caso fue al revés, porque la pandemia, digamos, ocurrió y todo el conjunto de medidas sanitarias que se implementaron, por ejemplo, la distancia social, fueron normativizadas y después se tuvieron que adaptar, digamos, porque no estábamos acostumbrados a ese uso y costumbre. O sea que también se puede dar a la inversa, que se normativice y después se... Que surgió ante una necesidad. Pero dice el autor que siempre tiene que adaptarse al uso, si no es como que no tiene sentido y la norma deja de ser. Correcto. Bueno, otra clasificación de constituciones son las constituciones definitivas o las constituciones transitorias. ¿Cuáles podrían ser las constituciones definitivas? Aquellas constituciones que están consolidadas, ¿sí? O que han surgido a consecuencia de un proceso de consolidación. ¿Y cuáles son las constituciones de transición? Aquellas que todavía obviamente no han sido consolidadas. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo una constitución está consolidada? ¿Qué les parece a ustedes? Con una constitución escrita. Cuando realmente se aplica en la sociedad. Cuando se hace la reforma, profe, cuando se presenta la ley para poder hacer una reforma. Ok. Habilité la transcripción, perdón. Sí. Se habilitó la transcripción, pero se habilitó en inglés, me parece. No sé si todos la ven. Sí, está en inglés. Ok. No sé quién la habilitó, pero si la podría pasar al castellano. Salvo que la hayan pedido habilitar en inglés. ¿Alguien sabe cómo modificarlo? Ajuste de subtítulos. Y eso solamente lo pueden hacer ustedes, profe, que están como administradores, digamos. Nosotros no. Ok. Pero no me da la opción de idioma. ¿Alguien sabe dónde lo puedo cambiar? A mí me aparece en castellano, profe. ¿A quién le aparece? ¿A todos en castellano? A mí me dice se ha habilitado la transcripción. No, a mí me aparece en inglés. A mí también me aparece en La castellano. traducción aparece en inglés. ¿Cómo? Que la traducción en subtitulado aparece en inglés. Sí, sí, claro. A mí también. A mí también me sale en inglés y sale bastante mal en inglés. Sí, Bastante dice errado. cualquier cosa traduce. Sí.
Ah, pero profe, a mí me sale solamente lo que dice que se ha habilitado, a mí no me sale ninguna traducción. Ok, no sé quién habilitó. En fin, Abajo te aparece transcripción en vivo y ahí tocas y te aparece como un chat y te va mostrando, pero todo en inglés. Sí, exacto. Bien, nada, si el que lo habilitó y le aparece en castellano, bienvenido. Me perdí. Estábamos en constituciones definitivas o de transición y la pregunta era cuándo ustedes estimaban de que una constitución estaba consolidada y cuándo no. Yo creo que es cuando entra en vigencia. ¿Cuándo se aprueba? Y cuando se aprueba, no, cuando se aprueba nomás. ¿Está consolidada? Sería la pregunta cuando se aprueba. ¿No es cuando se aplican justamente esas leyes? Cuando está vigente. Cuando entra en vigencia, profe. Pero eso significa que esté consolidada. Vamos a redondear la pregunta. ¿La Constitución argentina está consolidada? Sí, profe. Sí. Cuando tiene vigencia sociológica. Porque permanece en lo largo del tiempo la misma Constitución, solo se hicieron reformas. Ok. O sea que para ustedes está consolidada, digamos, la Constitución argentina. Sí. ¿Tiene que ver con la eficiencia, profe? Sí, con la eficacia. Sí. Exactamente. Son aquellas constituciones que, aún habiendo traspasado procesos de tensiones, se han consolidado y tienen duración en el tiempo. Esa duración en el tiempo, amén de las reformas constitucionales que haya habido. ¿Sí? En la Argentina ha habido una serie de reformas constitucionales. Pero aún así la Constitución sigue vigente y se ha consolidado. Amén también de las interrupciones constitucionales que hubo. ¿Sí? Bien, seguimos. ¿Constituciones rígidas o flexibles? ¿Alguien puede contarme qué es constitución rígida y qué es constitución flexible? La rígida es la que solo puede ser reformada por un proceso dificultoso. Sí, tiene que ver con la reforma, ¿sí? Con el procedimiento de reforma. ¿Y la flexible? Orgánica y pro. La constitución flexible solo puede reformarse por una ley ordinaria y la rígida tiene que pasar por unos procesos originarios más dificultosos, no, más así. Bueno, básicamente tiene que ver con el proceso, profe, y la rígida sería la que tiene un proceso específico ya estipulado para poder modificarla, y la flexible es la que se modifica como una ley ordinaria, como una ley común. O sea, en nuestro caso podría ser modificada, yo sé que no es así, pero haciendo el paralelismo para que se entienda es que se puede modificar, por ejemplo, por el Poder Legislativo. En nuestro caso no, la nuestra es rígida. Ok, la gran diferenciación que hay entre constituciones rígidas y flexibles está dada sin duda por el procedimiento de reforma, o sea, de la manera en que se puede reformar esa constitución. Las constituciones rígidas son aquellas que para reformarse requieren o de un procedimiento distinto al que se utiliza para sancionar leyes o más dificultoso. ¿Sí? Distinto o más dificultoso, son las dos posibilidades. Y las constituciones flexibles son aquellas que se reforman mediante el mismo procedimiento utilizado para sancionar leyes. La pregunta sería, ¿dónde encuadra nuestra Constitución argentina? Rígida. Es rígida. En rígida. Exactamente, en rígida. Nuestra Constitución, para modificarse, requiere un procedimiento distinto, no solamente distinto, ¿sí? No solamente distinto, sino un procedimiento más dificultoso que el que se utiliza para sancionar leyes en la Argentina. O sea, usted para reformar una constitución en la Argentina requiere de que apruebe una ley que declare la necesidad de la reforma, luego que llame a elecciones de convencionales constituyentes, luego que se conforme la convención constituyente y que se apruebe la reforma constitucional. O sea, el procedimiento es muy distinto al que se utiliza para formación y sanción de leyes en nuestro país. O sea, nuestra constitución va a estar encuadrada dentro de lo que son las constituciones rígidas. Por oposición a los flexibles, que el procedimiento que se utiliza para reformar la Constitución es un procedimiento similar al de formación y sanción de leyes. ¿Qué otra clasificación tenemos? Pétreas y no pétreas. ¿Sí? ¿Cuáles son las constituciones pétreas? ¿Cuáles son las constituciones no pétreas? Las pétreas serían las que no se pueden modificar. Y las no pétreas las que se son pueden modificar. irreformables.
Las constituciones pétreas que Pueden vienen ser completamente pétreas o parcialmente pétreas, profesor. también, pero las constituciones pétreas son aquellas que no se pueden reformar. ¿Sí? Y las constituciones, por ende, las constituciones no pétreas, ¿sí? Son aquellas que sí se pueden reformar. Y la pregunta es, ¿nuestra constitución en cuál de esa clasificación encuadra? En no Flexibles. pétrea. No pétrea. No pétrea. No es pétrea ni contiene cláusulas pétreas. No es pétrea ni contiene cláusulas pétreas. ¿Seguro que no es pétrea? Sí, seguro. Porque la Ok, Constitución puede ser reformada en todas sus partes, dice. En En todo, el en cualquiera de sus artículo partes, 30 dice de el la artículo Constitución 30. Nacional establece eso. Ajá. Bien. Perdón, profe, puede ser que dentro de las constituciones pétreas están las absolutas y las parciales. Sí. ¿Cuál sería la Argentina? Para mí son las parciales, pétreas parciales, porque algunas o varias cláusulas se pueden modificar. ¿Algunas o varias? Se pueden reformar, o sea, se prohíbe la reforma de algunas o varias cláusulas. ¿Se prohíbe? Yo tengo como las pétreas parcialmente prohíben la reforma de una o varias cláusulas. Pero particularmente la Constitución. Yo tengo entendido de que pueden ampliarse esas cláusulas. No suprimirse, pero sí ampliarse. Pero la pregunta Por es, lo tanto, la Constitución es no pétrea, porque se puede, o sea, entra dentro de esa clasificación porque se puede reformar. eso estamos de acuerdo. De que es no pétrea estamos de acuerdo. Ahora la pregunta es si se puede o no, si es absolutamente no pétrea, ¿sí? O parcialmente no pétrea. O sea, si se puede modificar en todo. No pétrea, porque en el artículo 30 dispone que se puede ser reformada en todo o en cualquiera de sus partes. Doctor, Bien. Sí. Valeria. a ver, me confundo un poco. Cierto, no es pétrea porque el artículo 30 dice eso que acaba de decir la compañera, que se puede reformar en cualquiera de sus partes. Pero tengo entendido, no me acuerdo bien de dónde había leído, que hay determinados contenidos que no son reformables. Por ejemplo, qué sé yo, la forma republicana de gobierno, al menos que la esencia de la sociedad cambie. Lo que usted está hablando básicamente es lo que dice Germán Villar Campos. ¿Sí? Germán Villar Campos dice que no habla de cláusulas pétreas, sino que habla de contenidos pétreos. ¿Y a qué hace referencia Germán Villar Campos con contenidos pétreos? Él dice que hay algunos puntos de nuestra Constitución, ¿sí? Hay algunos puntos de nuestra Constitución que no podrían modificarse, porque si se modifican, cambian la esencia del Estado. Y cuando habla de algunos puntos de nuestra Constitución, básicamente habla del artículo 1 y del artículo 2 de nuestra Constitución, referido a la forma de Estado y forma de gobierno, y el artículo 2 referido a la confesionalidad del Estado. Él dice que el sistema representativo, el sistema republicano y el sistema federal no puede ser modificado, y la relación que existe entre la Iglesia y el Estado, el sistema secular que existe entre la Iglesia y el Estado argentino, tampoco podría ser modificado. Que si eso ocurre, que si se modifican algunos de esos artículos, se cambia la esencia del Estado y estaríamos hablando de una revolución, o sea, el corte o la finalización de una etapa de constitucionalismo para el inicio de una revolución. Eso es lo que dice en la doctrina Germán Villar Campos. Lo que ocurre en la realidad es que el texto del artículo 30 es absolutamente claro. La Constitución puede ser reformada en todo o en cualquiera de sus partes. Con lo cual, si leemos la traducción de la que habla el artículo 30, nosotros podemos reformar la Constitución en su totalidad. Ahora la pregunta es, ¿podemos reformar la Constitución en su totalidad? No. No sé cómo sacar los subtítulos. Si alguien lo saca, el que lo mandó a la habilitación, ocultar subtítulos. Listo, ya lo saqué. Es personal de cada uno, doctores. Ok. ¿No se puede reformar en su totalidad? ¿No se puede? No, porque recién estaba explicando que según Villar Campos el 1 y el 2 no se puede modificar, si no estaríamos hablando de una revolución.
No se podría, dice, pero sí se puede. Claro, lo que pasa es que es una interpretación de Vidal Campos, no es lo que dice la Claro, Constitución. por eso digo, los contenidos pétreos de los que habla Germán Vidal Campos es la posición doctrinaria de él. Ahora el artículo 30 dice que la Constitución puede ser reformada en todo o en cualquiera de sus partes. Haciendo una salvedad, profe, si por ahí es más a lo práctico, ayer por ejemplo dábamos en civil un caso puntual donde se solicitaba la triple filiación y uno de los puntos de una de las partes, digamos, era que pedía que declare la inconstitucionalidad de un artículo. Entonces la jueza lo que hacía era una salvedad y tomaba este fundamento de que el Código Civil es como una norma menor a la Constitución, entonces ella se guiaba por la Constitución. ¿Qué significa esto? Nos explicaba el profesor que el remedio de inconstitucionalidad es muy estricto, haciendo una salvedad lo que es estricto el procedimiento de reforma constitucional, y que hay otros instrumentos, digamos, que hacen esa salvedad para lo que la cual la Constitución deja abierto, digamos, sobre lo que no está aún legislado, decía. Tiene que ver también un paralelismo con esto, digamos, a que no es tan fácil reformar. Exactamente, pero entonces, si sentamos la posición de Vidal Campos y si nosotros leemos el artículo 30, ¿qué posición tomamos? Acá hay que analizar un punto que ustedes no están teniendo en cuenta, que tiene que ver con la reforma del año 1994 y la incorporación por agregación a jerarquía constitucional de ciertos tratados internacionales, que no están, ¿sí? Que no están poniendo ustedes en el mismo orden de prelación. ¿Se entiende de que se puede reformar la totalidad de la Constitución? Sí, entiendo. ¿O hay temas que no pueden ser reformados? ¿Qué les parece a ustedes? Hay temas que no pueden ser reformados, profe, como los derechos humanos, de la libertad y todo eso, no se puede reformar. Claro, ¿Se puede aplicar la pena de muerte en la Argentina? No. No se puede aplicar la pena de muerte porque tendríamos, primero tendríamos que hacer la renuncia a los tratados que estamos inscritos y eso lleva su tiempo. Renunciar y, no importa el tiempo que lleve. Dar a conocer. ¿Se puede o no se puede? No se puede aplicar. Pero si existe una modificación, en contra de esos tratados justamente. No se puede. No se puede. La pregunta sería, ¿no importa el tiempo, doctor? Ni no importa lo que haya que hacer. ¿Se puede o no se puede? Si no importa el tiempo, sí se puede. Sí se puede, lógicamente se puede. Previa renuncia a los derechos de tratados internacionales, y etcétera, etcétera. Exacto. Previo a salirnos del sistema internacional de derechos humanos. Exactamente, con las sanciones previstas y demás, pero se puede hacer. Salir del Pacto San José de Costa Rica, salir de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, salir de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Salir de, probablemente de la OEA, o sea, apartarnos del mundo. Ojo, digo apartarnos del mundo, y ojo porque Estados Unidos no está, por ejemplo, Estados Unidos no forma parte del Pacto San José de Costa Rica, por ende Estados Unidos aplica la pena de muerte. ¿Sí? Estados Unidos no forma parte de el Pacto San José de Costa Rica, no responde ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no responde ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? Pero bueno, Estados Unidos es Estados Unidos y Argentina es Argentina. Si Argentina quiere aplicar la pena de muerte, seguramente va a quedar aislada, ¿sí? En un sistema internacional de derechos. ¿Por qué? Porque estos tratados internacionales tienen la misma jerarquía constitucional, o sea, son normas constitucionales, son normas convencionales, pero que en el orden de prelación nuestro son normas supremas. Con lo cual, para reformar la Constitución, habría que de alguna manera compatibilizar las normas de los tratados internacionales con las normas de la Constitución. Con lo cual, si queremos aplicar la pena de muerte, tenemos que salirnos de varios de los tratados, de la mayoría, por lo menos de los que tienen jerarquía constitucional, que todos son sobre derechos humanos. O sea, hay que salirse. O sea, sería, se puede pero no se debe, esa sería la respuesta. Profe. No sé si no se debe, eso es una decisión personal de cada uno. Claro, porque se puede, pero actualmente no se puede. Que sí se puede, pero actualmente no. El costo sería muy alto. Sí, escucho, no sé quién está preguntando.
El artículo 30 dice la Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de 2/3 Ese es el procedimiento. partes, al menos de sus miembros, pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. Ese es el procedimiento de reforma, pero más allá del procedimiento es si se puede o no reformar en su totalidad. De poder se puede. Entonces, ¿Cómo? entonces, si se puede sería no, ay, no me sale el nombre. Pero entonces sí se puede reformar en toda su totalidad. Se puede, pero hay que Sí, lo que- compatibilizar con los tratados sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. No, Petria, es No va a ser un procedimiento tan fácil. ¿Está? Acuérdense que para sacarle la jerarquía constitucional a esos tratados sobre derechos humanos se requiere un quórum agravado dentro del Congreso para quitarle la jerarquía. ¿Sí? Que es el artículo 75 y inciso 22. Profe, le hago una pregunta, tal vez adelantándome un poco en los temas, pero yo estaba leyendo lo del Estado de Derecho Legal y Constitucional, y en una parte habla sobre que los cambios introducidos por la globalización, menciona, por ejemplo, que en América la Corte Suprema de un país ya no tiene la última palabra, porque en el derecho nacional la posibilidad de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ratifique esa declaración jurisdiccional, bueno, para hacerla más corta. Sí, en el caso que estábamos dando, de que no estuviéramos en ninguno de los tratados internacionales, que estuviéramos apartados de todo, ¿hay de todas formas alguna manera de que otro país intervenga en un estado si se están violando derechos humanos, por ejemplo, si nos salimos? O sea, un estado puede salirse de todos los pactos internacionales y nadie puede hacer nada si se están violando No, derechos pero humanos usted me graves. dijo que no, usted me dijo que no estábamos dentro de los pactos. ¿Sí? Claro, sí, en ese caso, si se... No tenemos organismo se sale de supremo. todo, Sí. no hay Si no manera formamos- de que alguien haga... si no formamos parte de ningún tratado, ningún sistema internacional de derechos, no. O sea, no tendríamos a alguien jerárquicamente superior a nosotros. Ahora igual, con respecto a lo que usted dice acerca de que los estados pierden, o sea, las Cortes Supremas de Justicia pierden el carácter de último órgano de decisión, hay que leer el fallo de Fontevecchia, que es el que viene a generar una discusión con respecto a eso, ¿sí? Que ya vamos a darlo en la unidad 4, si mal no recuerdo. Ahí hay una cuestión que se suscitó hace 3 años con respecto a quién tiene la última decisión, si la Corte Suprema de Justicia de la Nación o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que conforma el Pacto de San José de Costa Rica, porque en el caso de Fontevecchia, que es el caso de Carlos Saúl Menem, hay una contrariedad, ¿sí?, de la Corte. Entonces, bueno, ahí hay que analizar, digamos, quién tiene la última palabra, pero habitualmente y normalmente, digamos, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene la última palabra, pero bajo determinadas circunstancias de violación de derechos humanos, hay organismos supranacionales a los cuales puede acudirse. Los particulares pueden acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay un fallo muy lindo, que es el caso de LNP, que siempre lo doy para que lo lean, que es el caso de la niña de origen del Espinillo. El caso de Tato Romero Félix también lo llevó a la Corte Interamericana. El caso de Tato Romero Félix también llegó a la Corte Interamericana. En fin, el caso Bulacio también llegó a la Corte Interamericana. En fin, la mayoría de los casos sobre violación de derechos humanos llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en esa corte, los estados son condenados. ¿Sí? Por ejemplo, en LNP y en Bulacio fue condenado al Estado argentino, es el primer fallo por el cual Argentina es condenada internacionalmente por violación de derechos humanos, y en el caso del LNP, que es donde la provincia del Chaco es condenada internacionalmente, bueno, por violar garantías constitucionales de la víctima y una serie de cuestiones más. Los estados, tanto provinciales como nacionales, pueden ser condenados a través de la Corte Interamericana. Ahora, ¿cómo se llega a la Corte Interamericana?
mediante un procedimiento previo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es donde pueden acudir los particulares. ¿Está? Entonces, agotando todos los recursos internos. Se tienen que agotar todos los recursos. No, claro, por supuesto. Sí, sí, eso ni que hablar. Tiene que estar agotada la instancia de la Corte Suprema. Sí, sí. Igual puede haber por ahí alguna medida de per saltum que se, digamos, que se haga una denuncia ante la Corte Interamericana, ante la Comisión Interamericana, ¿sí? Durante el procedimiento. Profe, ¿ese sería el caso de Milagros Salas? Sí, entiendo, no recuerdo, pero me parece que sí, que ha llegado a la Corte. Sí, Sí, sí. llegó, que supuestamente ellos están a favor de ella, aun cuando ella tiene pruebas en su contra. Sí, sí, no recuerdo bien cuál era el caso, pero sí, parece que sí. Estamos, no sé si se zanjó la duda. ¿Qué otra clasificación de constituciones podemos encontrar dentro de Quiroga la Vía? Bueno, constituciones originarias o derivadas, es una clasificación que establece Karl Lowenstein. ¿Cuáles van a ser las constituciones originarias? Aquellas que tienen principios nuevos o originales, ¿sí? Para la regulación del poder político, para la regulación del sistema de gobierno. Y las constituciones derivadas son aquellas que van a recibir un sistema, ¿sí? O ideas generadas por constituciones que adoptan. Por ejemplo, la Constitución Argentina ha seguido los lineamientos ¿de quién? ¿De qué constitución? A Estados Unidos. Unidos, Francia, Brasil, ¿sí? De todas esas constituciones, el Estado argentino ha seguido los lineamientos al momento de sancionar su constitución. ¿Qué otra clasificación de constituciones? Bueno, la que hablaba recién la compañera, la de normativas nominales y semánticas, que es otra clasificación de Karl Lowenstein. Esa clasificación en normativa nominal y semántica está dada por la distinción que va a hacer el autor acerca de si existe o no algún sistema de regulación, de limitación del poder, ¿sí? Y que exista el respeto por los derechos humanos y garantías constitucionales dentro del sistema de gobierno. Las constituciones normativas son aquellas que poseen una limitación del poder público, ¿sí? Una regulación del sistema de gobierno y que garantiza, ¿sí? Constitucionalmente una serie de derechos a los particulares, a los ciudadanos. Y que además eso se da en la práctica, que se cumple, ¿sí? Eso va a ser una constitución normativa, o sea, aquella que tiene un sistema de gobierno, una limitación del poder público, un sistema de declaraciones de derechos y garantías, y que además la característica que tiene esta clasificación es que se cumple en la realidad, ¿sí? Esa limitación del poder público, esas declaraciones de derechos y garantías, ese sistema de gobierno se cumple en la práctica. ¿Quién podemos poner de ejemplo como una constitución normativa? La Constitución de Suecia. La nuestra. ¿La Constitución de Suecia, doctor? Puede ser, la de Suiza, ¿sí? Son constituciones de los países europeos. Las constituciones nominales son aquellas que también requieren de una declaración de derechos y garantías, un sistema de gobierno, una limitación del poder público, pero que en la práctica no se cumplen. ¿Quién podríamos establecer de ejemplo? Y La en ese nuestra caso, sería normativa y nominal. las constituciones latinoamericanas frecuentes. La mayoría de las constituciones latinoamericanas, la constitución argentina. ¿Y se cumple nuestra constitución o no? No del todo. ¿Qué sería eso? El respeto por los derechos fundamentales y por las normas frecuentemente es quebrantado en la Argentina, no. El derecho a la vida, por ejemplo, ahora se sancionó una ley del aborto, por ejemplo, no quiero tocar un tema porque es un tema que es bastante susceptible ante la sociedad, pero ese es algo que es anticonstitucional. Depende, no tan así. Pero depende depende de la situación, porque solamente pueden abortar aquellas mujeres. No nos metamos que en el tema del hayan... aborto porque podemos estar tres Por días. eso justamente, profe, no quise La participación de los empleados en las ganancias de las empresas, eso, si bien está en la Constitución, en la realidad no se aplica. Eso vendría a ser algo que en nuestra Constitución al menos no se cumple. Se aplica parcialmente en los bancos y en los casinos.
En algunas empresas. Pero algo otra más simple. No muy general. ¿El trabajo negro, profesor, puede ser? Sí. La precarización laboral. Pero hay otra más simple. ¿Todos tienen vivienda propia? El derecho a la propiedad, a la salud. ¿Todos ustedes también. tienen vivienda propia? No, es el derecho a la propiedad. Bueno, pero ¿Todos si es ustedes por tienen eso, vivienda? No, profe. si es por eso en Europa tampoco, todos tienen vivienda, profe. Sí, no estamos discutiendo Europa. Pero estábamos hablando todos ustedes tienen vivienda propia. Gracias a Dios tengo, pero la mayoría no tiene. Pero la mayoría, digamos, de los ciudadanos, uno de los problemas que hay en Argentina es un problema habitacional, ¿sí? Y que está garantizado en la Constitución. Otra cuestión, derecho a la salud. Una pregunta, ¿la clasificación de las constituciones ya está más allá del capítulo 1 de Quiroga, Ley B, no? Sí, Sofía, está dentro de la unidad 1. Fíjate en el programa, por favor. El derecho a la salud. No está alcanzado para todos. No se cumple, profe, el derecho a la salud tampoco. La salud es pública, digamos. Tenemos salud pública, pero esta no satisface en la gran mayoría a las demandas, digamos, de la sociedad. Hay cuestiones No todos tienen seguro que médico. están legadas o que son imposibles de alcanzar, como por ejemplo lo que tiene que ver con oncología. Derecho al trabajo. No. No, profesor. Bueno, entonces al final no se cumple nada. En cierta medida se cumple. Pero vieron, Las claramente leyes están, pero no se cumplen. Vendría a ser, como decía el profesor de historia, son leyes como ocurrieron en la época de los vasallos de la corona española, que estaban todas las leyes que regulaban cómo se los tenía que tratar, pero no se aplicaban en el territorio en América, digamos. Bueno, estas situaciones de las que hablamos, digamos, no es Argentina el único país, sino que es muy común en los estados latinoamericanos, donde obviamente que existe un nivel de subdesarrollo, ¿sí? Muy diferente a de las potencias europeas o a otros estados. Entonces, nuestra constitución, para algunos de los autores es una constitución nominal y para algunos es una constitución normativa, normativa porque nació siendo normativa, nació garantizando limitación del poder público, acceso y garantía de derechos, y luego con el transcurso del tiempo y la historia se transformó en una constitución nominal. Y aquellas constituciones semánticas, la última clasificación de Karl Loewenstein, está dada por aquellas constituciones que no establecen un sistema de limitación del poder público y que tampoco garantizan o establecen derechos, declaraciones y garantías constitucionales. ¿Cuál podría ser un ejemplo de esas constituciones? Cuba, profesor. Venezuela. Sí, pero que está dado por aquellos estados que no cumplen, ¿sí?, las garantías y derechos, ¿sí?, que no existe una limitación del poder público. Exactamente. Cuba, no sé la situación de Venezuela en este momento, la verdad que han pasado tantas cosas que me mareó. Puede ser aquellos estados donde existan interrupciones constitucionales, ¿sí? La mayoría de los países de África también. Donde existan gobiernos de facto, ¿sí? O sea, de personas que han llegado a los cargos al margen de los mecanismos constitucionales establecidos. O sea, que han accedido al poder al margen de los mecanismos constitucionales. Golpes militares, gobiernos de facto, en fin. ¿Puede ser la toma de Bolivia? Afganistán podría ser en este momento. ¿Bolivia? No sé cuál es la situación de Bolivia. ¿Y cuando hubo el golpe de Estado contra Evo Morales? En ese proceso seguramente, pero ahora tiene un gobierno constitucional, ¿o no? Sí, se llamó a elecciones. Me parece que tiene un gobierno constitucional. Doctor, entonces se podría decir que nuestra constitución también en determinados momentos fue semántica. En determinados momentos, durante existieron los golpes militares, sí. Porque no había limitación del poder público y porque no había garantía de derechos, ¿sí?
Entonces, a modo de... y en esa parte, doctor, disculpe, ¿cómo se ve el tema de que el Poder Legislativo legitimó el gobierno de facto? ¿Cómo veríamos eso dentro de la Constitución? Bueno, hay toda una jurisprudencia de 2 grandes etapas acerca de la validez que tuvieron todos aquellos actos que se dieron durante los golpes de Estado. ¿Sí? Muchas de las leyes que nos regimos fueron sancionadas durante los gobiernos de facto. ¿Está? El Código Civil fue sancionado durante el gobierno de facto. Entonces, hay que analizar la jurisprudencia, pero hay 2 grandes etapas bien marcadas, una donde no le otorga validez y hay otra donde sí le otorga validez constitucional a aquellas leyes y normas que se hayan dictado durante los gobiernos de facto. Seguimos entonces a manera de redondear cómo podemos ubicar, cómo podemos terminar de conceptualizar a la Argentina dentro de la clasificación de las constituciones. Podemos decir que es escrita, ¿sí? Que es codificada, o sea que tiene una unidad de sistema, que es rígida, porque requiere o tiene un procedimiento distinto, más dificultoso para sancionar, para reformar la Constitución, que es no pétrea, o sea que puede reformarse en cualquiera de sus partes, que es derivada, que es normativa nominal o nominal. ¿Está? ¿Y qué otra clasificación nos quedó? Profe, le faltó utilitaria. Ideológica, utilitaria. Ideológica. ¿Cómo? Está la clasificación definitiva o de transición, profesor. Eso hablamos, exacto. Acerca de si nuestra Constitución estaba consolidada o no. Ideológicas utilitarias, ¿cuáles van a ser las constituciones ideológicas? Son aquellas que están cargadas de una ideología en particular. Y las utilitarias son aquellas que no tienen ningún tipo de ideología. ¿Qué piensan ustedes que es nuestra Constitución? Liberal. O sea, claramente utilitaria. ¿Sí? El liberalismo político. ¿Estamos en clasificación de las constituciones? ¿Sí? ¿Alguna duda? Estamos. ¿Todo ok? Beller, José, ¿todo ok? ¿Todo claro? Sí, todo bien. Bueno. Le consulto. Sí. Acá termina... Ay, perdón. Escucho. ¿Acá termina la clasificación de las constituciones o tenemos que saber también la de Manos y todos esos que aparecen en el... No, acá termina la clasificación. Perfecto, gracias. Igual le aseguro que el conocimiento no ocupa lugar, con lo cual puede saber todo lo que usted quiera y no le va a modificar en nada. Al contrario, le aseguro que le va a favorecer. No se limite menos a lo que diga yo, porque imagínese, si usted se va a limitar a lo que diga yo, no. Romina Esteves. ¿Está Romina? Sí, profe. ¿Cómo andamos? Bien. ¿Todo bien con la clasificación? Sí, estaba terminando, ahí prendo la cámara. Estoy con mi hermanito y terminé apagando nomás para que no aparezca. Bueno. Sí, estaba terminando de exponer sobre la Constitución de Argentina. Ok. Pero... ¿Lo está censurando su hermano? Sí, queda conmigo, trabajando. ¿Lo está censurando, digamos? ¿Lo corrió a la cámara para salir usted? Sí. Estoy a un costadito para que no salga él, pero viene cada rato, así que apagué. Bien. Pobre, tiene derecho a la opinión, sí. Sí, claro. Bueno. Él quiere ver el profe. Bueno. Ahí está. Elvira Cabrera. Hola, profe. ¿Cómo está, Elvira? ¿Todo bien? Bien, sí. ¿Se entendió clasificación de las constituciones? Sí, todo bien, súper. ¿Ya habías estudiado? Estaba leyendo y lo tenía abierto, así que estaba leyendo. Bien. Gracias, Elvira. Marcos Vega. Profe, después le puedo hacer una consulta, por favor. Sí, este es el momento de despertar gente. Ah, bueno. Sí, podemos ponerlo como un capítulo. Yo quería Marcos. preguntarle a usted. No, espere. No, espere. Vamos a ver si está Marcos.
Perdón. Profe, sí, estoy. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Todo bien con la clasificación? Bien, ¿Alguna bien. duda? No, todo perfecto. Ok. Bien. Muñoz Gómez, Liana. ¿Estás, Liana? ¿Estás, Liana? Muñoz Gómez, Liana. ¿Está? Bueno, ahora sí, Fabiola, te escucho. Le preguntaba, hoy cuando usted hablaba de las clasificaciones, dijo las originarias y la otra no escuché. Derivadas. Gracias, profesor. Bien. Aunque usted no crea, yo por más que lo leo, me queda más cuando usted lo explica. Bueno. Hay uno que dice... Sí, te escucho. Una consulta. La tipología constitucional, ese no dimos todavía, ¿no es cierto? ¿Quién sos? Forza. Lourdes. Forza. No dimos todavía. Lo van a ver solo ustedes. En Bueno. su casa. Dale, gracias. No. Melina Romero. ¿No está Melina? Melina Romero, ¿no está? Moschner Felipe. Buenas tardes, profe. ¿Cómo está? Hola Felipe, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo claro con clasificación? Espectacular. Hasta ahora vamos bien. Bien. ¿Alguna duda que haya quedado? No. Está todo claro. Gracias. Ok. Bueno, seguimos. Lo que me gusta es que todo entendieron todo clarito, todo. Se ve que soy muy claro. Esa es una de las opciones. Vamos a ver cómo nos va en el parcial, profe. Exacto. Eso siempre es. Empiezan a preguntar en el grupo nomás. ¿Cómo? Encima todos los otros grupos en los cuales no estoy yo. En eso preguntan, porque ahora llegaron al otro extremo de que directamente ya no escriben más. Censuró el grupo. Creo que se dieron cuenta, creo que se dieron cuenta que estaba usted, profe, en el grupo, porque la verdad que estaban intensos los chicos. Censuraron el grupo. Profe. Mayra Ojeda, estoy despierta, entendí todo, pero no te preguntamos nada, Mayra, pero buenísimo. Buenísimo. Profe, sí, hay una consulta. Covis. ¿Usted podría explicar cómo va a ser el tema de la presencialidad, el tema de la facultad y para las personas que no estamos en corriente? Porque yo estoy acá en Formosa y no sé cómo va a ser el tema del examen. No lo sé. Algo escuché, pero... No lo sé, la noticia la vi esta mañana, igual el viernes hablé con el decano y ya me había adelantado de que había alguna posibilidad, digamos, hay que implementar, digamos, la vuelta a la presencialidad. Creo que eso habían dicho, que era para los que están residiendo ahora en Capital, tipo en sede central, y que después cada cátedra iba a designar si los exámenes se hacían sí o sí de forma presencial o no. Pero por el momento se decía que era solo para los de Capital o los que estaban acá, y que los demás iban a seguir con la virtualidad sin problema. Por eso había que organizarse. Los exámenes van a ser presenciales, sí, eso entendí que es lo mismo. Pero no sé si las clases van a ser, o pueden ser híbridas, no sé si pueden ser híbridas, si están digamos, instrumentadas las aulas para que sean híbridas. En otras universidades son híbridas, las clases, digamos, ya no se volvió más a la presencialidad 100%, el que pueda ir y le queda cerca va, y el que no lo hace desde su computadora, pero sí creo que los exámenes deben ser presenciales. De hecho, están abiertos los boliches y la universidad no está abierta, es como un poco chocante, ¿no? Pero también se dijo que, bueno, por ejemplo, las mesas libres son opcionales. Sí, eso es hace tiempo, hace 2 o 3 meses al menos. ¿Presencial y virtual? Claro, sí, claro, es híbrida. Exacto. Entonces, profe, nuestro primer parcial va a ser presencial. Probablemente, sí. Vamos, O sea, si se implementa a fin de mes y nuestro parcial va a ser los primeros días de octubre, o sea que nos vamos a ver la cara por primera vez en el parcial. Pero, profe, ¿no era que solamente eran los cursos que tenían menores, tipo pocos alumnos? Los que tenían pocos alumnos. La verdad que no sé, por eso te digo, es más... Claro, 130. Todavía hay que ver cómo se instrumenta. También decía que el doctor Buffon implementaba los parciales escritos y con un plazo de 24 horas de entrega.
Sí, igual imagínese 180 escritos, perdónenme, pero yo no estoy por corregir 180 escritos, ni cerca, ninguna posibilidad. Claro, No hay y ninguna profe, posibilidad. ¿qué pasa? Por ejemplo, yo estoy en Capital, pero el mes que viene ya vuelvo al pueblo donde soy, que soy de Montecaseros. Sí, Tengo que venir hasta Capital para rendir. probablemente. Sí, sí. Ok. Bueno, no lo sé, digamos, pero estimo que sí. En fin, nada, estamos adelantándonos a algo que todavía no sabemos muy bien cómo se va a implementar, pero bueno, creo que no es algo irracional, digamos, de volver a la presencialidad o a la nueva normalidad de manera híbrida, en fin, no lo sé. Profesor, en caso lejos, yo soy de Posadas, aplica para todos, también tenemos que viajar hasta Capital. Entiendo que sí. ¿Vos por qué no estás en CD Posadas? Es por el tema de las cuotas, ya que hice el pase y no tener que aportar, nada más. Entiendo. Pero claramente que esta universidad, digamos, ustedes arrancaron con presencialidad. Claro. ¿O no? Claro. ¿Ustedes arrancaron virtual ya? No, yo arranqué presencial y en el momento que cayó la cuarentena hice el pase para no tener que estar pagando las cuotas. Esta universidad es presencial, digamos. Hola, profesor. Yo también tengo el mismo caso que el compañero, yo soy de Posadas también. Sí. O sea, yo estoy diciendo, pero porque yo tuve un cambio, digamos, este año, me cambié de una facultad privada de Posadas a... Daba más o menos las bases de ese tema. O sea, no lo hagan por mí, ¿sí? Háganlo porque cuando tienen que rendir les va a servir para estudiar praxis interpretativa. ¿Ah? Digamos, de hecho, nada acá es por mí, es por ustedes nada más. Profe, ¿y el grado de Derecho Legal y Constitucional estudiamos de Vigo? Sí, pero a ver, ahí yo me olvidé de decir, el Estado de Derecho Legal y Constitucional está relacionado íntimamente con la clasificación de Lowenstein acerca de normativa nominal y semántica. Sí. Ah, ok. Gracias. Es lo mismo, digamos. Bueno, en la unidad 2 yo les pasé al grupo de WhatsApp y también está en el aula, hay un trabajo, que ahora lo estoy buscando. Es un trabajo de la doctora Carrió, del Instituto Ana Aren, junto con otros profesores. Bueno, muchos de ustedes los conocerán. Ahí está Roberto Gargarela, está Daniel Sapsay, está Alfonso Prodgay, Florence Gautier, y Dora Barranco, que espero algunos conozcan, y obviamente la doctora Marta Tabe. Ese trabajo, sí, es el único trabajo que tiene la cátedra referido a una unidad. O sea, que la unidad 2 ustedes la van a estudiar únicamente este trabajo. Es la única unidad donde está completo, digamos, todo el material. Sí, yo lo que les suelo acompañar, para que se entiendan algunos temas de manera más puntual, obviamente que no es el único material, o sea, hay muchísimo material que pueden anexar y leer de otros autores también, pero hay que leer, digamos, de este trabajo. Yo suelo pasarles, ya les digo, un trabajo de Horacio Rosati acerca de neopresidencialismo. A ver, ya les digo, un segundito. Unidad 1, unidad 2. El presidencialismo argentino, sí, que es un trabajo de Horacio Rosati, que está realmente muy interesante para leerlo y para conocer cuando tengamos que hablar de la forma de gobierno. Ustedes van a ver que la unidad 2 está estructurada sobre poder, Estado y derecho, ¿sí? Las relaciones que van a existir entre los tres, y luego vamos a encontrarnos con las formas de Estado y las formas de gobierno. Y luego clasificación de la forma de gobierno. Esos, digamos, serían los ejes temáticos más importantes que tiene la unidad 2. Poder, Estado y derecho. Sobre esos temas son los que vamos a hablar siguiendo el lineamiento del trabajo de la unidad 2, pero también acompañado por algún otro autor que ustedes quieran anexar. Yo tengo un Power preparado para la unidad 2. Estoy mirando el tiempo nada más. Un segundo. Sí, mi Power tiene varios puntos.
Disculpe, profesor, dijo poder, Estado y derecho. Derecho, No. sí, sí. Ah, gracias. Bueno, es bastante extenso, con lo cual me parece que si lo arrancamos ahora se va a cortar y se va a perder la idea. Lo que podemos hacer es, ustedes, yo no les pasé, ¿no? No está en el aula virtual neopresidencialismo de Horacio Rosati. ¿Alguien puede ver? Unidad No, 2. profe, no está. Doctor, solo el trabajo de la doctora Solo el Carolina. trabajo de la unidad 2. ¿Y qué más hay? ¿Nada más? Nada más y la planificación náulica. A ver. Sí. Bueno, eso lo comparto en pantalla y lo miramos mientras. Ahí se ve. ¿Se alcanza a ver? Sí, Sí, profe, se ve. Sí, profe. Sí, se ve, sí. Ok. Bueno, comprender conceptos y analizar los elementos del poder, reconocer las distintas formas de Estado, lo que decía recién, reflexionar acerca de las formas de gobierno y conocer y analizar las características de cada sistema de gobierno. Trabajaremos sobre la bibliografía de la doctora Carrió, que está en el aula, y el trabajo en sí es leer y analizar con detenimiento la bibliografía proporcionada, detallar la importancia del poder, sus elementos, y ahí sobre todo los elementos del poder, y su relación con el derecho, las características de las distintas formas de Estado, que también las vamos a ver, y las características de las distintas formas de gobierno. Y después, bueno, una breve reflexión acerca de nuestro sistema de gobierno. Para esa reflexión acerca de nuestro sistema de gobierno, es que yo le propongo a Horacio Rosati sobre el presidencialismo argentino, porque el presidencialismo argentino tiene algunas características muy peculiares. Y para finalizar, un cuadro sinóptico de las distintas formas de Estado y formas de gobierno, cosa que cuando ustedes tengan que estudiar para rendir, van a tener un cuadro donde van a diferenciar todas las formas de Estado que existen, todas las formas de gobierno. Me parece sumamente útil. Bueno, el trabajo hay que mandarlo a el correo institucional que proporcionamos para mandar los trabajos y nada, después ya habla de la unidad 3. ¿Está? ¿Se entiende? Bueno, ¿para cuándo hay que entregar esto? Cuando terminemos la unidad 2, con lo cual vamos a arrancarla el día martes. Póngalo con resaltador, profe, por favor, así no empiecen a preguntar ¿para cuándo, para cuándo, para cuándo, para cuándo? Sí, igual creo que el día martes vamos a terminar. Son algo de 40 y pico de... 44 y pico de flyers del Power, sí. Sí, el día martes vamos a terminarlo. Y con eso estaría terminada la unidad 2. Y el día jueves arrancaríamos con la unidad 3. Con lo cual, vayan estudiando. Acuérdense que termina a las 5 y rendimos. La unidad 4 es extremadamente larga, muy larga, y requiere del estudio de mucho material. O sea, aprovechen ahora, no se atrasen, ¿sí? Hagan los trabajos porque les sirve a ustedes. Y nada, en breve, la primera semana de octubre, seguramente estaremos rindiendo. Disculpe, profe, ¿el trabajo de praxis interpretativa también sería antes del jueves? Sí, antes del martes. Igual lo que les dije con ese trabajo es que no háganlo porque les va a servir a ustedes, ¿sí? Si no me lo quieren mandar no hay problema. Pero háganlo porque les va a servir a ustedes. Sí, el parcial es oral, eso dijimos en la primera clase. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿Alguien que quiera preguntar algo? ¿Todos entendieron para cuándo es la unidad 2? O sea, para la clase del día jueves de la semana que viene. O sea, el martes damos la unidad 2, el trabajo hay que entregarlo antes del jueves, donde vamos a dar poder constituyente. Si tenemos suerte, le vamos a invitar a la doctora Altave, ¿sí? A Marta, para que nos dé poder constituyente, sobre todo la primera parte, y los antecedentes y la parte histórica de la base de leyes y demás. Vamos a ver cómo está ella de agenda. Tenemos suerte, va a estar con nosotros. De hecho, siempre está, digamos, pero hay que acomodar nomás cuando ella esté disponible. ¿Alguna duda? Profe, Sí. buenas tardes. No, quería comentarle lo siguiente. Yo no estoy inscrita en la materia. Sí. Yo soy colombiana y soy abogada. Estoy haciendo la convalidación de mi título de abogada ahí en la universidad. Y
yo tenía que rendir constitucional, ya la rendí y aprobé, pero bueno, a medida que he visto otras materias me doy cuenta que hay algunas cosas que no termino de tener claro porque el sistema de gobierno en mi país es diferente, así que bueno, yo me intento de empezar a asistir para escucharlo y pues para ver si puedo tener un poco más claro el panorama. Bueno, Entonces, Audrin es su nombre, ¿no? sí, señor. Sí. Bueno, Audrin, un placer, bienvenida. Gracias. Es un gusto que estés acá. Somos colegas. Desde ya estás obligada a comentarnos todo lo que se diferencie nuestro sistema del sistema de ustedes. Todo lo que aportes es sumamente útil, ¿sí? Necesitamos saber. O sea, no te estoy diciendo que es una posibilidad, estás obligada a compartir y a comentar, digamos, lo que te parezca que podés acotar en la clase. Bueno, nada, súper contento que estés y ojalá, no sé por qué elegiste estar en esta clase, tuviste la mala suerte o te mintieron. Te aseguro No, que me dijeron que era una excelente cátedra y bueno, pues entonces, por suerte tenía claro, el horario, así que no, tengo muchísimos deseos de aprender porque hay muchas cosas en las que realmente quedo absolutamente enloquecida y no entiendo. Así que bueno, con mucho gusto lo que pueda aportar, un placer Audrey, también. ¿estás viviendo en Corrientes? No, yo estoy viviendo en Capital Federal, pero Federal. elegí la Universidad del Nordeste porque me daba la oportunidad de preparar los exámenes por mi cuenta y rendirlos. Pero bueno, conforme he rendido hace algunos exámenes, pero aprovechando el tema de la pandemia, me pareció que era una excelente oportunidad para asistir a las clases y bueno, poder repasar un poco porque yo me gradué hace muchos años. Mirá, qué interesante. ¿Y en qué universidad te recibiste? Yo soy abogada de la Universidad Nacional de Colombia. Ah, es una universidad estatal. Sí, es como la principal universidad de mi país. Mira. ¿Y en qué ciudad de Colombia vivías? En Bogotá, en la capital. En la capital. Mirá qué interesante. Bueno, un placer y estoy a disposición para lo mínimamente que pueda colaborar, pero estás obligada sin duda a colaborar con nosotros. Hay un montón de cosas parecidas, pero hay un montón de cosas que tampoco son no solamente se debaten de manera diferente en ambos países, sino, bueno, hay cuestiones peculiares de cada uno de los países y de la idiosincrasia de cada uno que hacen que existan algunas diferencias. Así que, nada, bienvenida nuevamente. Bueno, doctor, muchas gracias y muchas gracias también a mis compañeros, muy amables. Gracias. Bueno. Bienvenida. Gracias. Bueno, ¿alguien? ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿Estamos todos ok? Bueno. ¿Para cuándo el entonces, trabajo, profe? No, en serio. Es para el No, profe. jueves de la semana que viene. Es que seguro que ahora van a preguntar en el grupo, en la juego. ¿Qué pregunta? Perdón, profe. Y el de praxis interpretativa no se presenta, es solo para nuestra guía. Exacto. Bueno, ¿y los demás? ¿Todos ok? Manuela Oriana Lorenzo. Manuela. Acá estoy. Ah, hoy estás. Sí. Bien. El otro día no estabas. Sí estaba, pero no me funciona el micrófono en la computadora, entonces tengo que poner un auricular y no encontraba. Ok. Bueno, no hay problema. ¿Todo ok? ¿Se entendió todo hoy? Sí. Ok. Bueno, gracias. La verdad que, profe, fuera de broma, yo personalmente, como le decía hoy, entiendo más cuando usted me lo explica, cuando me siento a leer. No sé si es porque tiene mucha paciencia para explicarlo, pero bueno, de mi parte, gracias. Bueno, gracias. Estoy buscando a los que duermen la siesta. Espera un ratito. Mayra Ojeda dijo que está despierta. Eso ya no. Bueno, ¿estamos? Priscila Benítez. Estamos, profe. Priscila Benítez. Estoy, doctor. Bien.